En el Mundial de Fútbol cada gol cuenta y es una victoria, pero en la vida hay goles aún más importantes y más difíciles de marcar. Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos. Participar en un Mundial, una Olimpiada o cualquier otra competición de élite significa una gran victoria para cualquier deportista, pero también un tiempo único de inmenso estrés y tensión. Como vamos a ver, Dios juega un papel clave en la vida de muchos de estos deportistas y apoyarles en su fe es muy importante. Vamos a ver ya el reportaje que hemos preparado. Cuando llega un mundial como este año en Brasil, el mundo se para. Millones y millones de aficionados entregan el corazón a su selección y 32 naciones luchan por un único objetivo: alzar la Copa del Mundo. Pero el camino es largo. Un mes de alegrías, lágrimas, frustraciones, éxito y sobre todo tensión y estrés. En un momento así, cada uno se agarra a algo y algunos de ellos se aferran a la fuerza de su fe en Jesucristo. Los deportistas suelen tener muchos prejuicios y muchas supersticiones, ¿no? Todos podemos tener claro un futbolista saliendo al campo, en el más alto nivel. Se presignan, muchos se ponen un calcetín al revés, tienen todo tipo de ritos. En parte, el que ha estudiado algo de psicología entiende que es una forma de enfocarse, de concentrarse, de tener una rutina, de agarrarse a visualizar cosas. Algunos jugadores son muy supersticiosos. Otros sencillamente piensan que sus cualidades lo son todo y toda su fortaleza está en sí mismos. Pero normalmente esas dos cosas siempre te hacen dudar, porque no son bases firmes. ¿Cuál es la diferencia en una persona que cree en Dios? Pues que se siente amado, comprendido, querido, que sabe que su valor no depende ni del éxito ni del fracaso. Sabe que si gana, pues es querido, pero sabe que si pierde es querido también. Kaká conoce el sabor de la victoria en un mundial. En 2002 participó en el triunfo brasileño en Corea y Japón, ganador del Balón de Oro y de la Liga de Campeones con el Milán en 2007. Todo el mundo recuerda partidos donde destapó en su camiseta interior mensajes como Jesús te ama o pertenezco a Jesús. Antes de regresar a este club en 2013, vendría una etapa de 4 años en el Real Madrid plagada de sinsabores. Aquí impactó sobre todo su amabilidad, su manera de sobrellevar las cosas, porque todos saben que hubo momentos muy difíciles, hubo lesiones, algunas personas quizás no comprendieron todo su juego en la amplitud, siendo un jugador extraordinario, absolutamente extraordinario. Pero lo que destaca de Kaká es su manera de enfrentar toda esa situación y los años que estuvo aquí, la cantidad de amigos que dejó, tanto él como Carolina, su mujer. Y tanto es así que aún hace poco, hablando de él, uno de los directivos del Real Madrid, hablando de Kaká, decía: Kaká es un señor. Una inoportuna lesión el pasado enero dejó fuera del Mundial a Falcao, la estrella de la selección colombiana. Antes de recalar en el Mónaco, asombró en el Oporto, donde ganó una Europa League. Después, en el Atlético de Madrid, la consiguió por segunda vez en su carrera, así como una Copa del Rey, y brilló en la Supercopa de Europa en 2012 con 3 goles al Chelsea. Un ejemplo de esfuerzo, constancia y profesionalidad. Y eso es lo que Falcao y su esposa Lorelei realmente enseñan en cuanto a su manera también de vivir el Evangelio. El propio Augusto Fernández, el jugador del Celta que hoy está en la selección de Argentina, ahora en los mundiales, comentaba públicamente que Falcao siempre le hablaba a todos los jugadores del Señor, a todos sus compañeros, y que a la más mínima oportunidad les estaba diciendo: ven a la iglesia conmigo. Entonces es una persona evangelista que siempre está queriendo trasladar lo que Dios ha hecho en su vida, los milagros que Dios está haciendo en su vida, contárselos a los demás. Y es quizás su característica más importante. Para atender las necesidades espirituales del deportista, existe la figura del capellán deportivo, especialmente en los Juegos Olímpicos. Posee preparación bíblica y teológica, pero además ha vivido con pasión el mundo de la competición. Así, escucha y apoya al profesional en un momento de gran tensión. En cuestión de días, horas e incluso segundos, se jugarán el esfuerzo realizado durante meses y años.
puede pasar por recibirles antes del evento en el que van a competir porque quieren que se les oiga o quieren que se les lea la escritura, quieren orar. Muchas veces muchos que no tienen un contexto de su propia fe, pero lo hacen porque se ven bajo toda esa presión, ¿no? En el día a día, entre eventos, pues es estar donde ellos están, en su lugar de su pista de entrenamiento, su pabellón, es ir a ver los 15 minutos antes de que saltan a entrenar para leer la Biblia un rato con ellos, es a veces si abren su casa, ir a casa con ellos y sus compañeros, tener un estudio bíblico, facilitarles apoyo para su crecimiento espiritual, porque la mayoría de ellos no tienen muchas posibilidades de ir regularmente a una iglesia. También ha habido una formación a lo largo de años de entender las necesidades del deportista de alto rendimiento. Dónde están sus presiones, dónde están sus tentaciones, dónde están sus problemas, sus crisis, cómo crecen, su identidad puesta en el deporte es un factor fundamental que no tenemos los demás mortales en este caso en particular, ¿no? Entonces el capellán deportivo suele ser una persona formada en todo esto. Keylor Navas completa este año su mejor temporada con un fantástico mundial. El guardameta costarricense ayudó a su país a liderar un grupo con Uruguay, Italia e Inglaterra enfrente, 3 excampeonas del mundo. Sus exhibiciones con el Levante tampoco pasan inadvertidas y varios de los grandes clubes de Europa llevan tiempo con los ojos puestos en uno de los porteros de moda. Lo que muy pocos saben es que hace prácticamente poco más de un año él estaba pasando un mal momento en su equipo, en el Levante, porque jugaba muy poco. Y eso le hacía que a veces incluso no pudiera estar jugando en su propia selección. Siempre estaba confiando en Dios. Y es un poco la sensación de saber que Dios tiene en sus manos todas las cosas. Por eso ahora que Keylor está jugando, que ha sido nombrado el portero más importante de la liga en la última temporada, él siempre dice que es porque Dios le ha cuidado, Dios le ha ayudado y Dios le ha fortalecido en los momentos más difíciles. Por eso es importante confiar en Dios no solamente cuando todo va bien, sino cuando las cosas se ponen mal. Silviño, retirado en 2010, recorrió la banda izquierda durante 5 temporadas en el Camp Nou. Allí ganó al lado de jugadores de leyenda, entre otros títulos, 3 ligas y 2 Copas de Europa. Defendió también los colores de clubes prestigiosos como el Arsenal o el Manchester City, así como los del Celta de Vigo. Y fue internacional 6 veces con Brasil. Allá donde fuese, siempre destacó por el buen ambiente que generaba. El propio Leo Messi, cuando recibió su tercer Balón de Oro, hizo una entrevista con El País y él hablaba maravillas de todos sus compañeros, los conocidos como Xavi, Iniesta, Puyol y todos los demás. Pero Messi hizo un aparte sobre Silviño y dijo: lo importante de Silviño en mi vida es que él me dice las cosas que nadie se atreve a decirme. Entonces él estaba explicando lo que es la fuente de la verdadera amistad, de poder ayudar, apoyar a los demás. Y eso es algo que Silviño en todos los equipos que estuvo, siempre estuvo ayudando a los demás y nos muestra un poco lo que la Biblia nos habla de la amistad. No solamente como a veces se piensa en esta vida, que amistad es alguien que siempre te dice que sí a todo, un amigo es el que te dice que sí a todo, sino también que un amigo es aquel que te ayuda a ser mejor, que te ayuda a comprender mejor la vida, y en eso Silviño es un ejemplo. Los más de 700 jugadores que durante este último mes participaron en Brasil en el máximo torneo futbolístico cumplen el sueño con el que crecen multitud de niños por todo el mundo. Pero para entidades como Atletas en Acción y Atletas de Cristo, más allá de la fama y los focos, sienten las mismas necesidades que cualquier ser humano. Cuando tienen la oportunidad de ser ellos mismos, dando un paseo por el parque o estando en su vecindario, muchos de ellos pretenden pasar desapercibidos, necesitan ser uno más. Entonces, creo que las iglesias necesitamos cultivarnos en entender que si queremos tener a personas de esta influencia, sean deportistas u otros, para poderles ayudar, animar en su fe y que ellos puedan ser testigos fieles del Evangelio a la dimensión que tienen, tenemos que acostumbrar a nuestras congregaciones a convivir con personas a las que no abordemos para pedirles un autógrafo, no les recriminemos los errores que han cometido en la cancha un rato antes durante un partido, les ayudemos a ser ellos mismos y a pasar desapercibidos. Esto es difícil, pero es como cualquier otra cosa, es una cultura que podemos intencionalmente desarrollar.
de una iglesia en Inglaterra hace décadas empezó a orar por un futbolista de su equipo en primera división. Estuvieron más de 2 años orando por este hombre porque sabían que tenía problemas, necesidades familiares. Dios le trajo a esa misma congregación a los 2 años y allí entregó su vida a Cristo y allí está creciendo su familia. Quizá el primer jugador que destacó en España por su fe evangélica fue Baltasar. El delantero carioca, conocido como el artillero de Dios, se erigió en el máximo goleador de la Liga 88-89, con 35 goles en el Atlético de Madrid, lo que le valió la bota de bronce a nivel europeo. Ese mismo verano, alzó con su selección la Copa América. Pero también fue una persona que impactó por su lealtad. Recuerdo que cuando tuvo que dejar el Atlético de Madrid porque la directiva pensó que había que tener otro jugador extranjero en su lugar, y fue en la mitad de la liga que tomaron esa decisión y se lo comunicaron después de un partido. Y la verdad es que fue un golpe muy fuerte porque fue una entrevista en directo, una entrevista de televisión española, y Baltasar simplemente dijo, pues si ellos decidieron que yo debo dejarlo aquí, pues no hay problema, sigo confiando en Dios y Él me llevará a otro lugar. Y a mí me impactó, yo era muy joven cuando veía esas imágenes, que el propio Matías Prats, que estaba en directo, se quedó impresionado con esas palabras y dijo, la verdad, muy pocas veces vemos tanta dignidad en esta vida. El Mundial de Brasil echa hoy el cierre, con un nuevo campeón que relevará el dominio español en los últimos años y cuya victoria disfrutará la selección ganadora hasta la próxima edición en Rusia en 2018. El fútbol, un deporte que Kaká, Falcao, Keylor Navas, Silviño y Baltasar vivieron y viven con su fe en Jesucristo atada a las botas. El fútbol es un deporte muy reconocido, un gran deporte para algunos, y la verdad es que nos encanta conocer más sobre la fe de estos jugadores de élite. José Pablo, ¿qué papel desempeña el deporte en la Biblia? Pues me alegro que me hagas esta pregunta. ¿Tú practicas algún deporte bíblico? ¿Deporte bíblico? ¿Pero hay algún deporte bíblico? Pues sí, hombre, te voy a decir uno, el disparo con honda. Porque ¿Ah, sí? David disparó con la honda a Goliat. Vale. La verdad es que la Biblia está llena de referencias al deporte. Por ejemplo, se presenta el esfuerzo y la disciplina del atleta como el desafío para la vida cristiana. Se describe el estadio como el entorno en que nos movemos los creyentes y se habla también de los trofeos como una recompensa para la vida. Así, por ejemplo, el apóstol Pablo decía lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En el siglo I, los deportistas que triunfaban recibían una corona como recompensa. Era la señal de la victoria que todo el estadio podía ver y celebrar. Y dice la Biblia que llegará el día en que todos estaremos delante del trono de Dios. Y aquel día algunos recibirán coronas de acuerdo a cómo hayan vivido en esta tierra. En realidad hay coronas para todos, pero no todos la conseguirán. ¿Por qué? Pues porque de hecho hay muchos que es que ni creen en todo esto, les parecen leyendas, les parecen cuentos de niños, otros rechazan creer en Dios y les da igual si existe o no existe el cielo, el infierno, Dios, coronas y el juicio. Evidentemente, todas estas personas no recibirán corona y lo harán porque no la quieren y porque sufrirán las consecuencias de sus propias decisiones. Y es una pena. Por cierto, recuerda que sí que hay una corona para ti, si la quieres. Pues tenemos una nueva pregunta para que puedas responderla en el Facebook de Buenas Noticias TV relacionada con el tema de hoy. Es la siguiente: ¿qué atleta te inspira más a vivir tu fe con autenticidad? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y responde, déjanos algún comentario si lo deseas. Y antes de marcharnos queremos animarte a leer la Biblia. Y si todavía no lo tienes, queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis como parte de la campaña de promoción de la lectura de la Biblia de las iglesias evangélicas. El teléfono, repito, es el 91 743 4400. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro,
Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Un libro de Edward Welch, un consejero cristiano, de la editorial Peregrino. Llamadnos al teléfono 91 743 4400 y os contaremos en qué consiste ser parte del Club de Amigos. La próxima semana volvemos para celebrar el 50 aniversario del Colegio Evangélico de Madrid Juan de Valdés. No os lo podéis perder, es un reportaje muy interesante. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.